La economía de Estados Unidos no se está debilitando. Se está colapsando desde dentro hacia afuera. Y las pruebas están por todas partes. Cuando un país introduce hipotecas a 50 años, préstamos para autos a 15 años y aumentos de renta del 30% en un año, significa que el sistema ya ha fallado. Las familias se están apiñando en cobertizos. Profesionales que ganan 6 cifras están volviendo a casa de sus padres. Y las facturas de supermercado llegan a 500 pesos por semana solo para sobrevivir. El seguro médico se duplica de la noche a la mañana. Los impuestos a la propiedad saltan de 5,000 pesos a 8,000 pesos en un solo ciclo de facturación. Esto no es inflación. Esto es un colapso estructural. Una nación que entra silenciosamente en su fase económica más peligrosa en décadas. La primera y más innegable señal de que la economía de Estados Unidos se está desmoronando es el colapso de los mecanismos básicos de vivienda. Cuando la asequibilidad muere, todos los demás sectores la siguen. Y ese colapso ahora es visible desde Miami hasta Chicago y el sur de California. La llegada de hipotecas a 50 años demuestra que los hogares ya no pueden cumplir ni siquiera con los umbrales mínimos de los préstamos tradicionales. Un préstamo extendido a lo largo de medio siglo no es innovación. Es una admisión de que los niveles de ingresos convencionales no pueden soportar los precios actuales de las viviendas bajo ningún modelo económico. En las principales áreas metropolitanas, la tensión es cuantificable. Aumentos de renta de 400 pesos a 800 pesos al mes se han convertido en normales, no excepcionales. Los impuestos a la propiedad que antes subían lentamente ahora saltan del 30% al 70% en un solo ciclo de reevaluación. Un propietario típico en el condado de Cook vio sus facturas subir de 6,000 pesos a 13,000 pesos. Desestabilizando instantáneamente presupuestos que ya estaban estirados por mayores servicios públicos y primas de seguros. En las ciudades costeras, el precio de entrada a un apartamento modesto ahora requiere ingresos muy por encima de los estándares regionales. Estudios en Santa Mónica que exigen casi 5,000 pesos, apartamentos de un dormitorio que superan los 6,300 pesos y unidades de 3 dormitorios que se acercan a los 12,000 pesos antes de las tarifas. Esto ya no es una anomalía costera. El hacinamiento se está extendiendo a nivel nacional a medida que millones se quedan sin opciones. Hogares diseñados para una familia ahora albergan a 3 o 4, con 6 a 8 vehículos alineados en las entradas porque la supervivencia multigeneracional y multititular ha reemplazado la vida independiente. Incluso el extremo inferior del mercado se ha fracturado. Garajes convertidos, eficiencias en cobertizos de herramientas y microunidades en patios traseros se están convirtiendo en el último refugio para trabajadores a tiempo completo. Estas no son interrupciones temporales. Son síntomas estructurales de una economía donde salarios, impuestos y costos de vivienda ya no se intersectan. La consecuencia más amplia es la inmovilidad sistémica. La gente no puede mudarse por trabajos porque no puede pagar rentas nuevas. No pueden reducir el tamaño porque incluso las áreas baratas han sido infladas por la migración de trabajo remoto. No pueden comprar porque las hipotecas ahora funcionan como arrendamientos de por vida. Y no pueden quedarse donde están porque los impuestos y seguros están empujando la propiedad hacia un flujo de caja negativo. La vivienda no solo es inasequible. Se ha vuelto matemáticamente incompatible con la distribución de ingresos del país. Y cuando una sociedad no puede alojar a su fuerza laboral, todos los demás pilares económicos comienzan a caer. El colapso de la vivienda solo es posible porque la base financiera debajo de ella, los ingresos de los trabajadores, ha colapsado en términos reales. La crisis central de la economía moderna de Estados Unidos es la creciente divergencia entre lo que la gente gana y lo que ahora cuesta la supervivencia básica. Esto no es una brecha menor. Es una ruptura estructural. Desde 2020, los esenciales han aumentado en múltiplos muy por encima de los ajustes salariales. Categorías de alimentos que antes aumentaban del 2% al 3% al año ahora suben del 20% al 40% acumulativamente.
Primas de seguros que rondaban los 150 pesos a 200 pesos para muchos trabajadores han subido hacia 350 pesos a 700 pesos por mes. El transporte, los servicios públicos y los servicios generales siguen la misma trayectoria ascendente. Es por eso que el empleo a tiempo completo ya no garantiza estabilidad. Incluso los brackets de ingresos altos muestran signos de erosión. Un salario de 80,000 pesos a 120,000 pesos que antes se posicionaba como clase media alta ahora puede ser consumido enteramente por renta, atención médica, transporte y obligaciones de deuda antes de que sea posible ahorrar. La inflación que los responsables de políticas describen como moderada se vuelve catastrófica cuando se aplica a categorías que dominan los presupuestos familiares. Un salto de 150 pesos mensual en el seguro médico o un aumento de 100 pesos en los servicios públicos no se absorbe de la misma manera que un gasto discrecional. Estos son cargos recurrentes no negociables y se acumulan sin piedad. Mientras tanto, los empleadores que enfrentan automatización, recortes de costos y un crecimiento de ingresos más lento están suprimiendo los aumentos salariales. Industrias enteras, marketing, diseño, soporte administrativo, servicio al cliente, han visto estancarse o declinar los ingresos a medida que la IA y la subcontratación reemplazan la mano de obra con software. El resultado es una fuerza laboral que está técnicamente empleada pero que se deteriora financieramente año tras año. Esta nueva forma de pobreza es particularmente destructiva porque se esconde detrás de títulos laborales, títulos universitarios y horarios a tiempo completo. El impacto psicológico es medible. Los trabajadores reportan tener menos de 500 pesos después de las facturas, incluso con décadas de experiencia. Las tasas de ahorro han colapsado a niveles casi récord. Las contribuciones a la jubilación se están pausando o eliminando por completo. El gasto discrecional, una vez marcador de una vida normal, se está reduciendo a un presupuesto de modo de supervivencia. La erosión del poder adquisitivo es tan severa que incluso cambios menores en los precios crean estrés a nivel de crisis. Esta divergencia entre salarios y costos alimenta toda otra fragilidad en la economía. Cuando los trabajadores a tiempo completo ya no pueden cubrir los gastos básicos mensuales, el sistema pierde su capacidad para regenerar la demanda, mantener la estabilidad o apoyar el crecimiento a largo plazo. El colapso de la asequibilidad no es un error en la economía. Es la economía. La divergencia entre salarios y costos se vuelve aún más devastadora cuando se factorea la presión financiera silenciosa y relentless del sistema de atención médica de Estados Unidos. Los gastos médicos han evolucionado de un ítem presupuestario a un mecanismo de extracción a gran escala, drenando a los trabajadores más rápido que cualquier aumento de renta o pico en los servicios públicos. Los números revelan la severidad. Primas de seguros individuales que antes promediaban 150 pesos a 200 pesos por mes ahora alcanzan 350 pesos a 750 pesos. A menudo retiradas automáticamente de los cheques de pago antes de que los trabajadores vean sus ingresos. Deductibles anuales comúnmente ceden 4,000 pesos a 8,000 pesos, garantizando que la mayoría de los estadounidenses paguen de su bolsillo antes de que la cobertura de seguros comience a ofrecer alivio significativo. Esta nueva carga no se limita a eventos catastróficos. Afecta necesidades médicas básicas predecibles. Recetas rutinarias, visitas a especialistas y pruebas diagnósticas han subido mucho más rápido que los salarios nominales. Una sola visita a atención urgente puede cruzar los 250 pesos sin pruebas. Aumentos de primas del 40% al 70% en unos pocos ciclos de renovación se están convirtiendo en la norma en los empleadores, forzando a millones a degradar o cancelar la cobertura por completo. El sistema efectivamente castiga a cualquiera que intente mantenerse asegurado mientras no ofrece red de seguridad a aquellos que optan por salirse. La parte más desestabilizadora es el cambio de seguro como protección a seguro como una responsabilidad financiera continua. Los trabajadores ahora pierden cientos de dólares por cheque de pago para mantener políticas que a menudo proporcionan menos cobertura que los planes de una década atrás.
Deducciones de nómina relacionadas con la salud rutinariamente ceden 700 pesos a 900 pesos para individuos y 1.400 pesos a 2.000 pesos para familias, consumiendo ingresos que antes se usaban para vivienda, comida o ahorros. En muchos casos, las primas médicas solas rivalizan con el costo de la renta en regiones de menor costo. Esta carga alimenta una creciente dependencia en la abstinencia médica, tratamientos diferidos y deuda personal creciente. Incluso individuos asegurados están acumulando saldos médicos impagos que se componen mensualmente. Para muchos hogares, el interés diario en facturas médicas vencidas suma más que los mínimos de tarjetas de crédito, haciendo que la deuda médica sea uno de los desencadenantes de bancarrota de más rápido crecimiento en el país. La espiral de carga médica acelera directamente la fragilidad económica. Cuando los trabajadores deben elegir entre primas de seguros y comida, entre pagos de deductibles y renta, toda la estructura financiera se vuelve insostenible. La atención médica, una vez considerada un pilar estabilizador de la vida moderna, se ha transformado en uno de los principales motores que empujan a estadounidenses completamente empleados hacia el colapso. La espiral de carga médica alimenta directamente la siguiente fuerza desestabilizadora: el aumento sin precedentes en los costos de vida cotidianos, esenciales que una vez anclaban el presupuesto de la clase media, comida, electricidad, internet, transporte, ahora están erosionando las finanzas familiares a un ritmo que ninguna estructura salarial puede igualar. Esto no es la inflación moderada descrita en informes oficiales. Es una explosión acelerada de costos que afecta ítems que la gente no puede evitar. La inflación alimentaria es el ejemplo más claro. Compras semanales de supermercado que promediaban 180 pesos a 220 pesos hace unos años ahora rutinariamente superan 400 pesos a 600 pesos, incluso para hogares pequeños. Productos básicos como huevos, aves, lácteos, productos frescos y bienes empaquetados básicos han subido acumulativamente del 20% al 60%. Mientras que ítems de mayor calidad u orgánicos se han vuelto financieramente inalcanzables para millones de familias, para aquellos sin acceso a almacenes a granel o alternativas de descuento. La asequibilidad alimentaria ha colapsado por completo. Los servicios públicos, una vez predecibles, ahora funcionan como impuestos variables. Facturas de electricidad que rondaban los 120 pesos a 150 pesos en muchas regiones han subido hacia 220 pesos a 300 pesos, impulsadas por mejoras en la red. Costos de combustible y demanda por clima extremo. Servicios de Internet y móviles, previamente estables en 60 pesos a 80 pesos, comúnmente alcanzan 100 pesos a 150 pesos por línea después de tarifas, cargos de búsqueda y cargos por equipo. Estos aumentos se aplican universalmente, eliminando la capacidad de los hogares para reducir costos sin sacrificar servicios esenciales. El transporte se ha convertido en otro punto de presión financiera. Primas de seguros de autos en varios estados han saltado del 20% al 40% en un solo ciclo de renovación. Mantenimiento rutinario, llantas y servicios diagnósticos llevan etiquetas de precio muy por encima de las normas pre-2020. Tarifas de transporte público en áreas metropolitanas principales han subido silenciosamente a través de aumentos incrementales y tarifas de servicio, dejando a los commuters con costos más altos a pesar de la declinante confiabilidad del sistema. Incluso actividades de ocio, una vez un pequeño alivio en una economía estresante, se han convertido en bienes de lujo. Una salida simple al cine puede llegar a 80 pesos a 90 pesos para 3 adultos, excluyendo snacks o transporte. Servicios de cuidado personal, membresías de gimnasio, visitas al peluquero y reparaciones del hogar han subido por porcentajes de 2 dígitos, empujando ítems de calidad de vida cotidiana al territorio discrecional. Esta explosión de costos al consumidor tiene una consecuencia unificadora. Elimina la elasticidad financiera. Los hogares ya no tienen espacio para absorber facturas inesperadas, shocks de suministro o interrupciones de ingresos. Cada dólar está asignado antes de que llegue, dejando a los estadounidenses con una autonomía menguante y una vulnerabilidad creciente.
Cuando los costos de vida diaria rompen la asequibilidad en cada categoría, la estabilidad económica se vuelve matemáticamente imposible. La explosión de costos al consumidor se vuelve aún más peligrosa cuando se combina con el colapso estructural que ocurre dentro del mercado laboral. América ahora enfrenta una rara crisis dual. Millones de empleos desapareciendo a través de la automatización en el momento exacto en que la nación carece de mano de obra calificada esencial necesaria para mantener la economía física en funcionamiento. Este desequilibrio, sobre oferta de trabajadores de cuello blanco desplazados y suboferta de oficios, marca un mal funcionamiento fundamental en el ecosistema de empleo. La aceleración de la IA es el primer catalizador. Categorías enteras de trabajo, diseño, marketing, soporte administrativo, servicio al cliente, redacción, están siendo absorbidas por sistemas algorítmicos capaces de producir salidas a un costo marginal casi cero. Empresas que una vez empleaban equipos de 5 a 10 empleados ahora pueden operar con una persona supervisando software. El incentivo financiero es innegable, reemplazar a un empleado de 65,000 pesos con una suscripción de 49 pesos. Como resultado, los despidos y congelamientos de contrataciones están cada vez más dirigidos a roles de oficina previamente vistos como trayectorias profesionales seguras. Sin embargo, mientras los roles de cuello blanco desaparecen, el país enfrenta una escasez aguda de electricistas, plomeros, soldadores, técnicos de BAC y trabajadores de construcción. En muchos estados, las vacantes en oficios se ceden a los solicitantes en ratios de 3:1 o más altos. La edad promedio de estos trabajadores se acerca a los 50 y las jubilaciones se están acelerando. El mantenimiento básico de infraestructura, sistemas de energía, líneas de agua, transporte público, construcción residencial depende de mano de obra que simplemente no existe en números suficientes. Esto crea una economía donde los títulos universitarios se devalúan, las certificaciones son demasiado caras y los salarios están desalineados con las necesidades nacionales. Un graduado con 60,000 pesos en deuda estudiantil gana 45,000 pesos a 55,000 pesos. Mientras que un profesional de oficios con licencia puede ceder 80,000 pesos a 100,000 pesos sin un título de bachiller. A pesar de esto, barreras de entrada, disponibilidad de entrenamiento, restricciones geográficas y costos de equipo previenen una transición rápida de empleos desplazados a empleos necesarios. Mientras tanto, corporaciones recortando fuerzas laborales amplifican la vulnerabilidad económica. La reducción de personal aumenta las cargas de trabajo, retrasa promociones y limita el crecimiento salarial. Las horas extras se vuelven obligatorias mientras la compensación se estanca. Los trabajadores operan bajo un burnout aumentado. Sin embargo, las oportunidades de reemplazo se han secado debido a contracciones en contrataciones. Esta distorsión del mercado laboral alimenta directamente la inestabilidad nacional. Una fuerza laboral que pierde empleo seguro, incapaz de reentrenarse rápidamente y enfrentando compresión salarial no puede soportar costos crecientes. Al mismo tiempo, la ausencia de mano de obra esencial retrasa la construcción de viviendas, reparaciones de infraestructura y capacidad manufacturera, empeorando la asequibilidad. El mercado laboral ya no es simplemente ineficiente. Está operando al revés, socavando tanto la productividad económica como la supervivencia familiar. El mal funcionamiento del mercado laboral acelera directamente la siguiente fase de colapso, el cambio rápido de consumo impulsado por ingresos a supervivencia impulsada por crédito. A medida que los salarios fallan en igualar los costos básicos de vida, los hogares dependen cada vez más de productos financieros que retrasan el pago en lugar de mejorar la asequibilidad. Así es como una economía entra silenciosamente en un estado de espiral de deuda, uno inquietantemente similar a las condiciones que precedieron a la Gran Depresión. Compra ahora, paga después, BNPL, por sus siglas en inglés, es la señal más clara. Originalmente comercializado como una herramienta de conveniencia, ha evolucionado en un reemplazo para el ingreso disponible. Transacciones por debajo de 40 pesos, comida, ropa esencial,
ítems rutinarios del hogar, categorías que nunca requerían financiamiento ahora se dividen rutinariamente en 4 pagos. Para millones, las plataformas BNPL funcionan como líneas de crédito sombra sin la fricción psicológica del préstamo tradicional. Sin embargo, el equivalente de interés puede exceder el 30% APR cuando se acumulan tarifas y cargos por demora. Los saldos de tarjetas de crédito revelan el mismo patrón. La deuda revolvente nacional ha superado niveles equivalentes a más de 1.3 billones de pesos con tasas de interés que superan el 20% al 25% incluso para prestatarios con historiales estables. Los pagos mínimos cada vez cubren solo el interés, dejando saldos principales estancados o en aumento. Para hogares ya agotados por primas de atención médica, servicios públicos e inflación alimentaria, esta estructura asegura que nunca escapen del ciclo. El elemento más peligroso es la emergencia de sistemas de reembolso de interés primero en préstamos federales y privados. Casos donde el interés diario alcanza 20 pesos a 30 pesos combinado con saldos heredados de 5,000 pesos a 10,000 pesos en cargos diferidos hacen que la reducción principal sea matemáticamente imposible para ganadores bajos a medios. Los consumidores trabajan, pagan y caen más profundo en deuda a pesar de hacer todo correctamente. Esto refleja el boom de crédito a plazos de los años 1920 donde las familias financiaban muebles, electrodomésticos y bienes básicos bajo la ilusión de prosperidad. Cuando los ingresos se debilitaron, los incumplimientos cascadearon. Hoy, la misma arquitectura existe, pero escalada y digital. A diferencia del pasado, los productos de crédito modernos no tienen límites incorporados. Las plataformas BNPL no coordinan con burós de crédito, permitiendo deudas múltiples superpuestas a través de apps. Los consumidores pueden deber 200 pesos a 600 pesos mensuales a través de micropagos dispersos sin darse cuenta del total. A medida que los hogares dependen de ingresos futuros para pagar la supervivencia presente, la economía más amplia se vuelve estructuralmente frágil. Cualquier shock, pérdida de empleo, evento médico, aumento de renta, convierte instantáneamente deudas invisibles en morosidad. La dependencia en crédito perpetuo no es un síntoma de estrés económico. Es el mecanismo que garantiza el fracaso sistémico. El modelo de supervivencia impulsado por crédito se vuelve aún más volátil cuando se superpone con una carga tributaria en rápida escalada. A medida que las ciudades pierden población, enfrentan déficits de pensiones, absorben costos operativos crecientes y experimentan bases tributarias comerciales menguantes. Se vuelven hacia la única fuente de ingresos restante, los residentes ordinarios. Esto ha desatado una onda de choque tributaria a nivel nacional que silenciosamente despoja a los hogares de la poca estabilidad financiera que les queda. Los impuestos a la propiedad son el punto de presión más agresivo. En múltiples condados, facturas que rondaban los 5,000 pesos a 7,000 pesos han subido hacia 11,000 pesos a 15,000 pesos, a menudo en menos de 2 ciclos de evaluación. Los saltos del condado de Cook de aproximadamente 6,000 pesos a 13,000 pesos no son anomalías aisladas. Reflejan un déficit estructural de financiamiento ahora pasado directamente a los propietarios. Estos aumentos no están atados al crecimiento salarial, valor de mercado o mejoras. Son extracciones fiscales necesarias para cubrir brechas presupuestarias. Los inquilinos absorben esto indirectamente a través de pagos mensuales más altos. Mientras los propietarios enfrentan crisis de liquidez inmediata, los impuestos sobre ventas y tarifas de servicio agregan otra capa de presión. En muchas ciudades, las tasas combinadas de impuestos sobre ventas ahora exceden el 10%, elevando silenciosamente el costo de cada compra. Los municipios también están desplegando nuevos microcargos en agua, basura, electricidad, estacionamiento, permisos y transporte público. Una sola factura de servicios públicos ahora puede incluir 6 a 12 cargos diferentes, cada uno representando una tensión presupuestaria disfrazada de mantenimiento de infraestructura o cumplimiento ambiental. Estos no son opcionales. Están incrustados en el costo de simplemente existir dentro de los límites de la ciudad.
La tributación en transporte se está expandiendo a través de carriles de peaje y facturación basada en uso. Carreteras construidas con dinero de contribuyentes se están vendiendo de vuelta a través de precios de acceso express, convirtiendo la infraestructura pública en un flujo de ingresos recurrente. Conducir al trabajo ahora conlleva penalizaciones financieras no reflejadas solo en los precios de combustible. Pequeños commutes pueden exceder 10 pesos a 20 pesos en tarifas de peaje, transformando el empleo en una actividad gravada. El efecto acumulativo es un vicio financiero. Los surges tributarios comprimen presupuestos familiares ya dañados por deuda, inflación y salarios estancados. También aceleran la migración fuera de regiones de alto costo, lo que a su vez profundiza los déficits municipales y fuerza más aumentos tributarios, una espiral descendente autorreforzante. A medida que los servicios esenciales se degradan a pesar de impuestos más altos, la confianza pública se erosiona y la carga económica se desplaza aún más pesadamente hacia poblaciones menguantes. Esta onda de choque tributaria no es meramente un problema presupuestario. Es una fuerza estructural que empuja a millones hacia puntos de quiebre financieros. La onda de choque tributaria es más visible en las principales ciudades de América, donde la asequibilidad ha colapsado tan severamente que incluso residentes a largo plazo ya no pueden participar en la economía local. Estas ciudades sirven como las demostraciones más claras de un sistema que ya no está fallando. Se está rompiendo en tiempo real. Miami es el ejemplo de primera línea. Una ciudad una vez comercializada como un paraíso cosmopolita ahora se define por hacinamiento extremo y inasequibilidad estructural. Casas unifamiliares rutinariamente albergan a 6 a 10 adultos porque rentas que estaban alrededor de $1,800 pesos a $2,200 pesos hace unos años han subido hacia $3,500 pesos a $4,500 pesos para unidades básicas. Muchos trabajadores con ingresos estables ahora se ven forzados a espacios de vida improvisados, garajes convertidos, eficiencias en patios traseros o dormitorios compartidos. Con primas de seguros y tarifas municipales subiendo junto con la renta, la crisis de asequibilidad de Miami ya no es una inconveniencia. Es un problema de supervivencia. Chicago muestra una versión diferente de colapso. La explosión de impuestos a la propiedad de la ciudad se ha vuelto financieramente devastadora tanto para propietarios como inquilinos. Evaluaciones saltando de $6,000 pesos a $13,000 pesos en hogares estándar han desestabilizado barrios enteros. Para inquilinos, esos aumentos se traducen en subidas mensuales de $300 pesos a $600 pesos, incluso en áreas previamente de costo moderado. Combinado con servicios de la ciudad en declive y tensión presupuestaria, el deterioro de la asequibilidad de Chicago se mueve más rápido de lo que sus residentes pueden adaptarse. Santa Mónica expone una distorsión extrema en el extremo superior. En un solo edificio, estudios con precios de $4,500 pesos a $4,700 pesos. Apartamentos de un dormitorio excediendo $6,000 pesos y unidades de 3 dormitorios alcanzando $12,000 pesos ilustran un mercado completamente desconectado de la realidad económica. Estos no son penthouses de lujo. Son unidades ordinarias comercializadas a precios extraordinarios. La presencia de rentas mensuales acercándose a $30,000 pesos para pisos superiores muestra cuán lejos ha derivado la región de cualquier estándar racional de costo versus ingreso. Nueva York, conocida desde hace tiempo por precios altos, ha entrado en una nueva fase donde incluso hogares de doble ingreso luchan por permanecer dentro de los límites de la ciudad. Guerras de pujas por rentas, tarifas de mudanza excediendo $5,000 pesos y costos regulatorios incrustados en cada servicio crean un umbral financiero que elimina brackets enteros de ingresos. El resultado es una migración masiva saliente y un paisaje económico cada vez más polarizado donde solo riqueza extrema o sacrificio extremo permite la residencia. A través de estas ciudades, emerge un patrón compartido. La asequibilidad no está declinando. Ha colapsado más allá del punto de recuperación. El núcleo urbano de Estados Unidos se está transformando en un sistema donde trabajadores normales no pueden vivir, crecer o sobrevivir sin compromiso financiero severo, señalando un desmoronamiento urbano a nivel nacional.
El colapso de la asequibilidad urbana ha desencadenado un fallout más profundo y corrosivo, el deshilachado de la clase media a nivel emocional, psicológico y conductual. La presión económica ha alcanzado un punto donde ya no afecta estilos de vida. Rezapa identidades. Millones que siguieron el camino correcto de educación, trabajo y responsabilidad ahora se encuentran atrapados en un ciclo donde la supervivencia consume cada hora despierta. El burnout se ha convertido en la condición dominante de la fuerza laboral. Personas trabajando 40 a 60 horas por semana reportan tener menos de 200 pesos a 400 pesos de ingreso disponible después de facturas básicas. El resultado es una población funcionando bajo estrés financiero constante, incapaz de participar en la vida cultural, reuniones sociales o desarrollo personal. Hobbies que una vez definían el propósito individual, escritura, música, arte, viajes, fitness, están desapareciendo porque la gente carece tanto de tiempo como de energía. Rutinas diarias giran alrededor de commuting, trabajar, pagar facturas y recuperar lo suficiente para repetir el ciclo. La erosión de la aspiración es aún más alarmante. Hitos tradicionales, propiedad de hogar, independencia financiera, matrimonio, hijos, jubilación, ahora son inaccesibles para grandes segmentos de la población. Muchos adultos en sus finales de años 20 a principios de años 40 reportan que no pueden permitirse un apartamento de un dormitorio sin asistencia. Incluso aquellos ganando 70,000 pesos a 90,000 pesos anualmente están atascados viviendo con padres o compañeros de habitación porque cada categoría de costo se ha desacoplado de los ingresos. Sueños una vez considerados alcanzables ahora se sienten como reliquias de una economía pasada. Este colapso psicológico alimenta directamente el desapego social. La gente se retira de comunidades porque la participación se ha vuelto demasiado cara. Las redes sociales destacan estilos de vida, bodas, viajes internacionales, apartamentos de lujo, que se sienten imposibles, creando un bucle de comparación constante que intensifica el sentido de fracaso personal, incluso cuando la causa es sistémica. La clase media no está desapareciendo silenciosamente. Se está disolviendo desde dentro hacia afuera. A medida que la carga económica crece más pesada, los individuos pierden no solo poder adquisitivo, sino la motivación y capacidad emocional que una vez sostuvo a la sociedad. Esta transformación no se mide en dólares. Se mide en la menguante creencia de que un futuro estable aún es posible. El deshilachado psicológico de la clase media prepara el escenario para la siguiente ruptura, el shock compuesto proyectado para 2026. Las señales de advertencia ya no son abstractas. Están incrustadas en cada métrica nacional. Estados Unidos ahora carga con 38 billones de pesos en deuda federal, acelerando a un ritmo que supera el crecimiento del PIB, ingresos tributarios y productividad. Los pagos de intereses solo se acercan a niveles una vez reservados para recesiones a gran escala, consumiendo espacio fiscal que previamente financiaba programas sociales, infraestructura y soporte de emergencia. Al mismo tiempo, los mercados laborales se están apretando de maneras que revelan fragilidad estructural. El desplazamiento impulsado por IA se espera que acelere a través de 2025 y alcance su pico en 2026. Potencialmente eliminando cientos de miles de roles de oficina mientras ofrecen no reemplazos equivalentes. Empresas enfrentando costos de endeudamiento más altos y gasto del consumidor en declive se espera que intensifiquen despidos, contraten horas y congelen nuevas contrataciones. Esta contracción golpea en el momento exacto en que los hogares han agotado ahorros y agotado acceso a crédito. Los mercados de vivienda enfrentarán inestabilidad renovada a medida que más propietarios encuentren primas de seguros crecientes, hipotecas de tasa baja expirando y aumentos de impuestos a la propiedad. Hipotecas escritas al 2% al 3% transicionarán hacia 6% al 7%, empujando pagos mensuales más allá de la asequibilidad para millones. Inquilinos ya al borde serán expuestos a aumentos adicionales a medida que los costos operativos para arrendadores suban.
La tensión acumulativa asegura que 2026 será un año donde la inseguridad de vivienda se extienda mucho más allá de grupos tradicionalmente vulnerables. La capacidad institucional también se está debilitando. Ciudades operando con bases tributarias en declive, obligaciones de pensiones crecientes y demandas de servicio en aumento enfrentarán déficits presupuestarios que limitan su capacidad para proporcionar redes de seguridad. El soporte federal estará restringido por obligaciones de intereses. La tensión en la seguridad social se intensificará. Programas de emergencia serán forzados a restricciones. Todos los indicadores apuntan a una convergencia, deuda creciente, empleos menguantes, vivienda desestabilizada e instituciones debilitadas formando un punto de presión nacional sincronizado. Y cuando los cuatro fallen juntos, el sistema no se dobla, se rompe.